Hola, hoy les voy a hablar de los yokai, criaturas fantásticas en las que están basados los demonios de Kimetsu no Yaiba o Demon Slayer, las maldiciones, especie de seres espirituales creados a partir del odio, el miedo y el estrés en Jujutsu Kaisen. En Kimetsu no Yaiba, la autora Koyoharu Gotouge se basó en los yokai, especialmente en los onis y en espíritus, para crear los demonios, antagonistas de la historia. Por ejemplo, Musan Kibisuchi, el principal villano que convierte humanos en demonios y se opone al protagonista Tanjiro y a los demás cazadores de demonios. Me fui por la rama. Musan está basado en Nura Region, este tipo de acá. Este yokai es conocido como el líder de los yokai, como Musan en la serie, que es el líder de los demonios y el más poderoso de ellos. Kyogai y sus tambores y el control del espacio se basan en Raijin, este de acá, dios del trueno y las tormentas. Yahaba, un demonio con ojos en las manos, se basa en Tenome, un fantasma mitológico que también tiene sus ojos en las manos. Nakime se basa en Biwa Boku Boku, un espíritu con la cabeza en forma de instrumento. Mientras que en Jujutsu Kaisen, los sentimientos y pensamientos negativos de las personas, como el odio, el estrés y el miedo, causan estos espíritus llamados maldiciones. Estos espíritus tienen similitudes con los yokai en el aspecto, la fuerza y los poderes sobrenaturales. Por ejemplo, está Sukuna, un espíritu y principal antagonista de la serie. Mahito nació del odio y del miedo. Hanami, otro espíritu, nació a partir del odio de los humanos hacia la naturaleza. No he visto este anime, por lo que si me equivoqué en algo, puedes corregirme en los comentarios. En español le dicen maldiciones y en japonés, ¿cómo se llaman? Los yokai son extrañas y misteriosas criaturas pertenecientes a la cultura japonesa. Entre ellos se cuentan espíritus, monstruos, animales e incluso objetos inanimados. En este sentido, los yokai están compuestos desde cosas que cobran vida a los 100 años hasta animales con poderes mágicos, criaturas parecidas a los ogros. Quédate para saber más sobre el interesante yokai. Antes de continuar, suscríbete para conocer más audioleyenda y deja un like si te está gustando este video. Los cuerpos de los yokai pueden estar formados por partes de animales, de humanos y ambos coexistir en un mismo organismo. Los yokai son más fuertes físicamente que los seres humanos, por esto son invulnerables a los ataques de los hombres. Debido a su poder superior, estas criaturas interactúan de manera arrogante con los mortales. Generalmente, los humanos y los yokai viven lejos los unos de los otros, pero a veces sucede que pueden coexistir cerca de manera pacífica. Sin embargo, hay ocasiones en las que ocurren conflictos entre ellos debido a los valores tan diferentes de los hombres y de los yokai, tal como ocurre en Kimetsu no Yaiba y en Jujutsu Kaisen. Los yokai pueden ser animales mágicos con la capacidad de imitar humanos, especialmente mujeres. Entre este tipo de yokai están Tanuki, perro mapache, Kitsune, zorro, Hebi, serpiente, Muchina, tejón, Bakeneko y Nekomata, gato, lobo japonés, Inugami, perro, Kamaitachi, comadreja, Ukami, lobo, Suiko, tigre de agua, Kappa, reptil, Tengu, persona pájaro, entre otros. Los seres humanos también pueden convertirse en yokai después de que sus vidas acaben de una manera terrible, como les pasa a los humanos en Kimetsu no Yaiba al ser transformados en demonios por Musan. La formación en yokai se debe a la negativa de abandonar el mundo a los vivos y a sentimientos negativos como la ira, los celos, el ansia y el deseo de engañar a otros. Este aspecto de los sentimientos se parece al argumento en Jujutsu Kaisen de crear espíritus a partir de emociones negativas. Los humanos, convertidos en yokai, adquieren características grotescas, como rostros con nada más que una boca ennegrecida, ojos en las palmas de las manos, como uno de los demonios de Kimetsu no Yaiba, cuellos alargados, boca extra a la cabeza, entre otros. Uno de los yokai más conocidos se denomina Oni, una especie de ogro que vive en las montañas o en el inframundo. Puede tener la piel roja, azul, marrón o negra. Tiene la boca ancha, la dentadura llena de colmillos y dos cuernos en la cabeza. Puede llevar consigo una masa de hierro llamada kanako, una espada gigante. Se presume que los oni son seres malvados, pero también pueden ser ambivalentes. Los tsukumogami son los objetos inanimados que cobran vida a los 100 años. Entre los artículos hogareños que se cuentan en esta categoría están sandalias de paja, paraguas, tarros de sake, teteras,
muros y sochi o puerta tradicional japonesa. Son esas que se deslizan para abrir en cualquier casa tradicional japonesa. Se ve mucho en cualquier anime. Son estas que les muestro ahora. Hasta aquí la audio leyenda de hoy. ¿Conocí a los yokai, la relación con Kimetsu no Yaiba y Jujutsu Kaisen? ¿Sabes de algún otro anime que se base en los yokai? Te leo los comentarios. Suscríbete para conocer nuevas audio leyendas, deja un me gusta y comparte el video con tus conocidos. Te dejo una audio leyenda por aquí y una audio historia por acá. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. En el manga y anime Inuyasha existen híbridos entre humanos y yokai, llamados Hanyo. ¿Te gustaría saber más de este tema? Te leo en los comentarios.